Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende del país, el lugar que nos estén mirando. Este programa se emite desde Canal 23, Florida, Uruguay. Se puede ver después por YouTube de Ditec y por Canal 23 en Antel Vera. Sean todos muy bienvenidos. Quiero agradecer en primer lugar a Impulsar Salud. Luego presentamos este proyecto en una convocatoria de organizaciones de pacientes y actores de la sociedad civil de Uruguay y Bolivia. Nos han ayudado solo con el 25%. El objeto de Impulsar Salud es apoyar y potenciar esas iniciativas que buscan mejorar la salud y la calidad de vida de las personas, que redundan en un fortalecimiento del sistema de salud en su conjunto. Agradecer a mi querido amigo Mario Puruncajas de Ecuador. Gracias por tu gran trabajo, por esto subtitulado, por la edición, por la grabación, que estuvieron siempre a su cargo. Esta es la solidaridad latinoamericana. Agradecer a Alejandra Pérez de Canal 23 Florida, que tuvo la paciencia de esperarnos. Hoy tengo el honor de presentar al doctor Armando Vázquez Barrios. Gracias, doctor, por hacer un espacio en su apretada agenda y que la verdad hacía mucho que queríamos conectarnos con usted una vez que nuestra querida amiga Alarcos nos contactó. Estoy muy agradecida, lo voy a decir al aire, por haberlo encontrado. Mil gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación y por nutrirnos de su sabiduría. Sea Oh. usted muy bienvenido. Oh, gracias, gracias, Marta. Te voy a tutear, por favor. Gracias. Marta, Sí, por gracias. No, favor. gracias a ti, a Mario también, y por establecer ese contacto entre Alarcos y ustedes conmigo. Gracias a Ditec, que he estado viendo el trabajo que realizan, me parece estupendo, sobre todo el que tengan este tipo de actividad a través de los medios, que, que llega a la gente y que yo sé que representan un esfuerzo grande y que tienen un canal de información, yo diría que autónomo, independiente, para hacer llegar a una población importante eh, este tipo de conocimiento que ustedes transmiten y sobre todo el poder llevar algunas actualizaciones y qué está pasando en el resto del mundo. Eh, Mi eterno agradecimiento pues por este contacto y siempre a la orden y disponible cuando si tengamos tiempo para ello. Yo siempre me, me acomodo, me ajusto también a la agenda cuando me invitan a este tipo de actividad. Así que bueno, es un gusto estar con ustedes y muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a usted, doctor. La verdad que hemos estado viendo su historia y la verdad que para nosotros es un honor que hoy nos acompañe. Usted ha dicho en el año 2018, si no fortalecemos los servicios de rehabilitación en nuestros sistemas de salud, no podremos cumplir con la Agenda del Desarrollo Sostenible 2030. Los servicios de rehabilitación no solo benefician a las personas con discapacidad, también a los adultos mayores y a toda la población sin discapacidad que presenta alguna alteración funcional. ¿Sigue pensando igual, doctor? Sí, 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 totalmente. Y cada vez pienso, afianzo eso que tú mencionaste, que en algún momento lo he dicho y lo sostengo y en varias intervenciones donde he tenido la oportunidad de expresar la importancia de la rehabilitación y sobre todo vinculados con los compromisos internacionales que tienen los gobiernos de nuestra región y del mundo expresados a través, por ejemplo, con la Agenda de Desarrollo Sostenible, sobre todo el objetivo 3, que es el de bienestar y salud, que es muy importante. Si no cumplimos con el objetivo 3 de bienestar y salud, que incluye la rehabilitación, no se podrá alcanzar
totalmente los objetivos, porque alcanzar otro objetivo y no alcanzar este es como no alcanzarlo. No, sin salud y sin un bienestar no podemos alcanzar el resto de los objetivos. Y sobre todo algo muy importante que se ha convertido como en el lema de la Agenda de Desarrollo Sostenible, que nadie quede fuera, que nadie quede atrás. Y ese que nadie quede atrás implica las personas con discapacidad, los adultos mayores, todo el mundo, todas las personas de todos los grupos de edades que tengan o no alguna alteración funcional necesitan ser beneficiados con el cumplimiento de este objetivo y dentro de esto la rehabilitación. La rehabilitación es muy importante. Y esto ha dado pie para que la Organización Mundial de la Salud eh, eh, em, em, empieza, empieza a generar y sigue generando y ha generado instrumentos que ayudan a los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud en el desarrollo y el fortalecimiento de la rehabilitación dentro de los sistemas de salud, vistos como un componente importante que garantice el derecho a la salud y el derecho a la rehabilitación. Y esto también da cumplimiento a otros compromisos como son la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, que establece el artículo 25 y el 26 referidos a salud y rehabilitación, que estos estén garantizados. Y estos instrumentos que ha desarrollado la Organización Mundial de la Salud van dirigidos a eso, a fortalecer el componente de rehabilitación dentro de los sistemas de salud, de manera no solamente de tener disponibilidad de servicios, sino mejorar la accesibilidad y la cobertura de estos servicios a todos los grupos de edad. Muy claro, doctor. En este 2023, considera que los equipos de rehabilitación de los hospitales generales es fundamental, algo ya nos comentó, la rehabilitación, porque no es un gasto, es una inversión, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Y ya lo decía la Organización Mundial de la Salud desde el 2011 en el Informe Mundial de Discapacidad, donde dentro de las recomendaciones a los Estados miembros, sobre todo las recomendaciones en diferentes niveles y unas muy específicas a los gobiernos y a los estados de los Estados miembros, que se invierta en rehabilitación, que invertir en mejorar los servicios de rehabilitación. Esto implica no solamente la infraestructura, sino equipamiento, capacitación y desarrollo de recursos humanos que vayan a prestar servicios, vayan a prestar sus funciones en estos servicios, que no es un gasto, no es un gasto, es una inversión. Y es una inversión porque si queremos mantener, mejorar la salud y el bienestar de la población, eso no es un gasto, es una inversión. Y a largo plazo podemos medirlo en términos de costo-eficiencia. Cuando atendemos a tiempo a la población en cualquier aspecto de salud, bien, conociendo los pilares fundamentales de la salud pública, como es la promoción, prevención, la, la atención o curación, la rehabilitación y cuidados paliativos, estamos dando la oportunidad a que las personas puedan no solamente prevenir cualquier daño, sino mejorar, minimizar un daño y poder mantenerse activo. Eso, visto en términos de costo, eficiencia, si toda atención atendida oportunamente reduce los gastos y los costos de atenciones que no se atienden, sino cuando se atienden tardíamente. Y eso pasa mucho en rehabilitación, cuando dejamos para último momento y pensamos de que no es necesario desde etapas tempranas, entonces los costos son más altos desde el punto de vista de la atención en la salud. Y de eso, bueno, los que trabajan en planificación en salud, me ha tocado trabajar, porque aparte de mi especialidad como médico rehabilitador, también soy especialista en salud pública, es precisamente eso, hacer inversiones en tiempo y que podamos demostrar desde el punto de vista del tema de la intervención, el costo-efectividad de esas intervenciones, vemos que eso no es un gasto, es una inversión. ¿Cómo superamos estas brechas? ¿Cómo? Buena pregunta. Claro, lo que pasa, ve,
y en eso también se ha puesto mucho empeño y la Organización Mundial de la Salud ha acompañado mucho a los Estados miembros en la disponibilidad oportuna de datos para la planificación efectiva. Porque en planificación siempre se pide, bueno, ¿cuáles son los datos? ¿Cuál es la población a atender? ¿Cuál es la magnitud del problema? Entonces, si no disponemos de esos datos, es como muy cuesta arriba demostrar cuál es la necesidad. Y entonces se desvían sobre otros temas que son prioritarios, pero que no dejan de ser el tema de la rehabilitación menos prioritario que cualquier otro tema en salud. Y un poco para ponerte en contexto, y en eso se puede decir que en las últimas 2 décadas se ha mejorado la disponibilidad de datos y cada día la disponibilidad de datos representa un reto que los gobiernos están asumiendo y que están cumpliendo para poder tener a disponibilidad la evidencia científica suficiente que permita planificar sobre las necesidades que no se están cubriendo desde el punto de vista de lo que se atiende en rehabilitación. Y te puedo mencionar algo rápidamente. El número de personas, por ejemplo, que viven con alguna condición de discapacidad está aumentando. Ahorita estamos hablando alrededor del 19% de la población a nivel global tiene alguna condición de discapacidad o vive con alguna condición de discapacidad. Esto representa que 1 de cada 3 personas tiene alguna dificultad funcional. Eso, eh, a eso se suma otras características que nos permite pensar que la rehabilitación debe intervenir, como son el problema del aumento de las enfermedades crónicas, el aumento de las enfermedades no transmisibles, los eventos de situaciones de emergencia y desastres naturales que dejan muchos números de víctimas y el envejecimiento de la población. Ahora, yo aquí hago una aclaratoria siempre, ¿no? Yo no soy experto en geriatría, pero me ha tocado trabajar el área también de salud del adulto mayor y tiene que ver mucho con rehabilitación, porque cuando hablamos de que el envejecimiento de la población es uno de los factores que hace que la prevalencia de la discapacidad esté cada vez más en aumento. Sí, es cierto, pero no es porque envejecer signifique que vamos a ser personas con discapacidad. No, no tiene por qué ser así. O sea, vamos a tener pérdidas funcionales que son propias de la edad, así como cuando un niño tiene 5 meses, no le podemos decir de que no puede caminar porque es una persona que no tiene esa capacidad en ese momento, pero él adquiere después. Y así, cuando uno envejece, pierde algunas capacidades, pero no quiere decir que tengamos que tener una discapacidad. El tema pasa porque estamos envejeciendo, nuestro curso de vida no hemos tenido o no estamos cumpliendo con programas que nos ayuden a prevenir o minimizar esas pérdidas funcionales que vamos a tener con la edad. O sea, cuando uno llega adulto mayor, veamos que una de las principales causas o de discapacidades que vemos en el adulto mayor, por ejemplo, son las caídas. Las caídas son muy frecuentes en los adultos mayores porque hay pérdida de fuerza muscular, pérdida de la masa muscular, hay más inactividad física, el equilibrio no lo maneja bien, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir de que en los servicios de rehabilitación una persona, un adulto mayor, no puede recibir la ayuda o el apoyo necesario para mejorar fuerza muscular, mejorar su masa muscular, mejorar su equilibrio para evitar las caídas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque un adulto mayor, que son los que sufren, donde vemos más las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, cualquier otra de estas enfermedades, también en un servicio de rehabilitación puede recibir la orientación y el entrenamiento necesario para evitar que esas enfermedades crónicas las consecuencias negativas en el funcionamiento que pueda representar esas enfermedades en ellos, vaya a traducirse a la larga en una discapacidad. De manera que la cobertura y la población que tenemos que atender en este momento nos lleva a ese reto, mejorar la rehabilitación y fortalecer los servicios de rehabilitación en el sistema de salud. Qué gusto escucharlos, doctor, porque la verdad que coincidimos en todo
y nosotros somos prueba viviente de que realmente la rehabilitación nos ha ayudado a tener una mejor calidad de vida. Pasando a otro tema, le cuento. En la octava plataforma regional para la reducción de riesgo de desastres en las Américas y el Caribe, PR23, se realizó en Punta del Este, Uruguay, desde el 28 de febrero al 2 de marzo. Nosotros estuvimos marcando presencia, pero fue todo desde nuestros magros bolsillos. Somos personas jubiladas por discapacidad, pero éramos la única ONG de personas con discapacidad, personas mayores que estuvo presente. Cuando se enteraban distintas organizaciones internacionales que estábamos, venían a preguntarnos, ¿por qué no queríamos participar? Nosotros decíamos que no fuimos invitados, sino por el contrario, fuimos discriminados. Hice esta introducción para conocer qué opina sobre la discriminación a las personas mayores y a las personas con discapacidad. Es un tema a estas alturas de nuestras vidas y en pleno siglo XXI, creo que no deberíamos estar inmersos en esa discusión de la discriminación de ningún tipo contra nadie, ni contra las personas mayores, ni contra las personas con discapacidad, ni contra las personas porque tengan credos religiosos distintos, ni etcétera, etcétera. Siento que a veces sí, hay una falta de convocatoria. No sé si es el doble discurso de algunos sectores de que sí, estamos de acuerdo, apoyemos, y resulta que a la hora de hacer este tipo de eventos nos olvidamos de consultar y de convocar a los actores con los cuales vamos a trabajar. Yo siento, y yo he aprendido a lo largo de mi carrera profesional, que es fundamental para la toma de decisiones, para elaborar planes y para poder tener intervenciones efectivas, es convocar a los actores con los cuales vamos a trabajar, o sobre quienes nosotros pensamos que vamos a llevar algunas acciones de intervención, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad. Y en este tipo de eventos de emergencia, yo creo que hay suficiente evidencia de que cuando participan ellos en la toma de decisiones, las personas mayores y las personas con discapacidad, la incidencia de daños, digamos, no deseables en las personas es menor. Es menor. ¿Por qué? Porque la gente, cuando los grupos están bien informados, cuando los grupos también saben qué acciones deben tomar y cómo deben organizarse, por ejemplo, en el caso de una emergencia, yo creo que en esto también se ha trabajado mucho en los últimos años. A mí me ha tocado vivir eventos, grandes eventos de emergencias por desastres naturales en la región, como ha sido el terremoto de Haití, el terremoto del 2010 en Chile, el huracán Mitch en Centroamérica en el año 99, etcétera. O sea, y una de las cosas que a mí siempre me preocupaba, ¿qué pasa con las personas con discapacidad y los adultos mayores en estos eventos? ¿Dónde están? Resulta que sí, las emergencias se toman decisiones y cuando uno ve las prioridades se establecen por oportunidades, no sé, no quiero incurrir en alguna, sin ofender a nadie, en oportunidades de vida. O sea, mientras más joven eres, mientras menos problemas tengas de funcionamiento, tienes más oportunidades que otros, ¿no? Eso no, para mí, en este momento, eso no es discutible ni es negociable. A todos tenemos la oportunidad y el mismo derecho de recibir las atenciones y de poder participar en estos eventos. Creo que hay que seguir luchando. En nuestra región siempre ha sido como muy de avanzada. Yo creo que, por ejemplo, en las Américas es la primera región que tiene una convención de derechos de personas y adultos mayores de la Organización de Estados Americanos. Y esa convención es de obligatorio cumplimiento para los Estados miembros de la OEA, así como es de obligatorio cumplimiento la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y la
y la Convención de Guatemala que habla sobre lucha contra todo tipo de discriminación contra las personas con discapacidad. O sea, tenemos instrumentos que desde el punto de vista jurídico y de las leyes internacionales obligan a la participación de las personas y a no discriminar a las personas por ninguna causa. Y repito, siento que estos programas, cualquier programa de atención, en caso de los planes de atención de emergencia, bien sean los planes de preparación, respuesta y rehabilitación en situaciones de emergencia, que las personas con discapacidad y los diferentes grupos participen y escuchen, tengan una voz representada en los planes de organizativo, de estructuración y de elaboración de respuesta, es muy positivo y hay experiencias muy buenas donde se puede demostrar que cuando estos grupos participan y están integrados en estas discusiones, los planes funcionan mejor. Eh, Siento que se van a dar, sí, se siguen dando, pero menos mal que ustedes estuvieron presentes en esa reunión. Es como hacer presencia, hay que hacer presencia y llevar la voz. En la medida que no exista alguien en este tipo de eventos que no represente la voz o que no alce la voz por las personas que permanecen calladas, las cosas van a pasar así. O sea, siento que bueno que ustedes pudieron participar y llevar y demostrar de que allí sí es necesario la convocatoria y decir no a la discriminación, ¿no? No se puede seguir permitiendo que eso ocurra en nuestra región, en ninguna parte del mundo. La verdad que un placer conversar con usted, un placer realmente que nos ilustre con tantas experiencias que usted ha tenido sobre las personas con discapacidad, las personas mayores y también cómo se dedica a DITEC y también tratamos el tema de las enfermedades poco frecuentes y por eso nosotros siempre estamos necesitando instruirnos, por eso es este programa, la finalidad es poder capacitar, la finalidad es poder llegar a toda la población y que existen distintos elementos y que nosotros los tenemos allí para nuestra disposición y tenemos que alzar la voz cuando las cosas no se dan para nuestra mejor calidad de vida. Doctor, Yeah. muchísimas gracias por su tiempo. No, no, no. A Sabemos ustedes que por esta oportunidad les digo, mire, repito, hay diversos instrumentos que ha desarrollado la Organización Mundial de la Salud, tanto para el adulto mayor como para las personas con discapacidad. Recientemente, antes de atender la invitación de ustedes, estuve revisando un material que acaba de sacar la Organización Mundial de la Salud sobre directrices para los ejercicios para todas las personas, incluyendo los adultos mayores. Es que está muy bueno, es bastante ilustrativo, es fácil de leer, está en español, disponible en español, lo pueden bajar de la web de la Organización Mundial de la Salud y que creo que ayuda a dar información a los grupos, sobre todo a los adultos mayores, que la gente piensa que no pueden hacer ejercicio, que es un riesgo. No, todo lo contrario, deben hacer ejercicio, deben mantener una vida activa para no tener sedentarismo. Está demostrado que la actividad física reduce la mortalidad general y reduce la mortalidad por enfermedades cardiovasculares en un grado significativo. De manera que, y así con otras enfermedades crónicas que permiten una mejor calidad de vida a las personas con discapacidad. No es que por hacer ejercicio van a ser más jóvenes, no, indudablemente yo estoy orgulloso de mi edad y qué bueno que Dios me ha permitido llegar a esta edad. Pero si quieres, hoy en día las personas viven más. Y hay unas palabras muy sabias de un rehabilitador, Howard Ross, que él decía, ahora que la medicina le pone más años a la vida, le toca a los rehabilitadores ponerle más vida a los años. Así que yo creo que es la oportunidad y es el derecho que tienen todas las personas de tener acceso a este tipo de atención. Y igual a todas esas otras actividades como el tema de la planificación de eventos de emergencia,
Como dato curioso, se me pasó a comentárselo, en los eventos de emergencia, la mortalidad de las personas con discapacidad y de los adultos mayores es la más alta. Es la más alta. ¿Por qué? Porque, como decía antes, no se les da prioridad a ellos y a veces necesitamos que esos grupos de personas también estén entrenados en los planes de emergencia para que ellos actúen también y puedan incorporarse a esas prioridades también de todos los planes de atención. Así que los felicito a ustedes por impulsar estas acciones en los grupos de personas con adultos mayores y en las personas con discapacidad y también en el grupo de estas enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras, como lo llaman en otros lugares, porque ellos son personas y también tienen derechos. Así que tenemos que defender esos derechos. ¿Sí? Por eso yo siempre digo, somos personas con discapacidad, no somos discapacitados, somos sujetos del derecho, no objeto del De derecho. derecho. Gracias, Exacto, doctor. exacto. Ha No, sido un gracias a placer, ustedes. sinceramente, y Igual. ya nos encontraremos en alguna de estas instancias. Mil gracias, mil gracias Ojalá pronto. Ok, muchísimas gracias. Ha sido a un usted. gusto. ¿Qué es DITEC? La sigla DITEC significa la D y la I, personas con discapacidad. La T y la E significa personas mayores. La C significa otros de la comunidad, en el cual involucran a la CEPOF, enfermedades poco frecuentes, oncología y todo bajo el paraguas de los derechos humanos. DITEC, unidos por la equidad.